Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 1. Génesis 1, se podrían hacer predicaciones por muchos años solo con Génesis 1. El tema de hoy, ¿sí?, es ¿por qué el sábado? ¿Sí? ¿Por qué el sábado? Entonces, ¿por qué es importante el sábado? Y lo interesante es que sobre todo en estos últimos días, con diversas variaciones políticas, como asunción del presidente de Estados Unidos, guerras por aquí, guerras por allá, muchos comenzaron a hablar de la segunda venida, ¿sí? Y de repente, yo he visto que hay algunos videos un poco sensacionalistas que suelen proliferar, sobre todo cuando pasan dos cosas en el mundo. Cuando se cambia el Papa y cuando se cambia el presidente de Estados Unidos. Digo, así, parece que hay una motivación especial en algunos tipos de... Yo no me moví. Muy bien. Entonces, es interesante que estos videos surgen con un montón de ideas. Vamos a ver entonces... Muchas gracias. Ahora sí. Gracias ahí por el equipo estar siempre atento. Entonces, ¿qué es lo realmente? ¿Por qué importa tanto entonces el sábado y se escucha mucho en todas estas cuestiones? ¿Por qué importa tanto el sábado? ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia del sábado para nuestros días hoy? Bueno, vamos a analizar un poco esto en el día de hoy. Vamos a empezar primero viendo Génesis. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Génesis capítulo 1. En la creación, Dios comienza, luego de un periodo que no sabemos cuánto, pero un buen periodo de tiempo, la tierra estaba desordenada y vacía. Es interesante que aparece la palabra desorden en la perfección. ¿Sí o no? Interesante, ¿no? A veces decimos, no hay desorden en la perfección. Sin embargo, acá había desorden en la perfección, porque no había pecado, ¿no? Interesante. Entonces, necesariamente algo que esté desordenado no quiere decir que no sea perfecto, ¿sí? Porque la perfección, ¿sí?, según las leyes divinas, es infracción de la ley. Aquí nadie había infraccionado o infringido la ley. Así que vamos a leer allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esta tiniebla no habla de maldad que generó ese desorden, simplemente habla de ausencia de luz, ¿sí? Así que esta tiniebla no es mala, simplemente no hay nada para iluminar porque está desordenado, aún no está en orden. Y entonces dijo Dios, sea la luz, ¿y qué sucedió? Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó lo que, la luz de las tinieblas, y les puso nombre a cada una de las dos cosas, ¿sí? Y llamó luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Interesante, vieron que no era tiniebla de maldad, era tiniebla de ausencia de luz. Y Dios no exterminó esas tinieblas, simplemente las acumuló en un espacio de tiempo que lo llamó noche. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sábado? Muy bien, ya vamos a llegar. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. ¿Y qué sucedió? Y fue la tarde y la mañana de un día o del primer día. Esa palabra dice, en el original dice un yom, un día. Porque la palabra yom es eso, es la composición de luz con oscuridad que forma un espacio de tiempo, ¿sí?, que se llama día. Para nosotros le llamamos día tanto a la parte lumínica del día
como a la composición también de las dos cosas. Y es interesante que este día, ¿cuándo comienza? Y fue la tarde y la mañana del primer día. O sea, el día comienza a partir de ¿qué hora para Dios? De la tarde. ¿Cuál es la primer comida del día entonces? Interesante, el desayuno nos queda medio que al medio, ¿no? Interesante. ¿Qué Dios nos promete que hará cuando lleguemos al cielo? Que tendremos una cena. Interesante. Vieron que yo hablo que tendremos, que estaremos, ¿no? Esa convicción que tenemos que tener, vamos a estar. ¿Por qué pone una cena y no pone un almuerzo? Porque la cena también es símbolo de un nuevo comienzo. Y Dios va a hacer un nuevo comienzo con la humanidad. ¿Sí? En aquel momento volverá a beber lo que no ha bebido. Entonces tendremos esa gran cena. Así que a partir de ahí, a partir del primer día, la tierra comienza a tener tiempo. Hasta ese momento la tierra era atemporal, porque no había una regla de medida de tiempo para la tierra. No se podían contar los días si no existían los días. Y si no existían los días, no se contaban ni las semanas, ni los meses, ni los años. De hecho, después Dios va a ir explicando el sol, la luna, y dice que los pone para que se puedan medir los meses, las estaciones y los años. O sea, Dios, además de ir creando cosas, esas cosas fueron generando también las medidas de tiempo que hoy tenemos, reglas, leyes físicas y de tiempo. Si Dios no hubiera creado el primer día, ¿cómo sabríamos que la creación fue en 7? No tendríamos cómo contar. Sabemos que la creación fue en 7 días porque hubo un primer día, porque Dios creó en el primer día el tiempo. El tiempo se crea, el tiempo terrenal se crea el primer día. Dios no solamente creó la luz, las tinieblas, el orden, sino crea el concepto también de tiempo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque cuando entendemos eso, entonces a partir de ahí la tierra comienza a tener edad. Se comienza a medir el tiempo. Y ahí llegamos entonces, sí, al capítulo 2, donde verso 1, ¿qué sucede? Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. O sea, fue acabado lo que compone todo. Y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. Fíjense, no dice, el sexto día concluyó la obra. ¿Se entiende? Dice el sexto día, ¿qué dice? Ah, muy bien. Los cielos, la construcción fue acabada en el sexto. ¿Sí? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día fue concluido todo. Concluyó Dios. ¿Por qué concluye el séptimo? Porque algo más había para formar. Interesante. Y es interesante que el séptimo día Dios no crea en sí nada. Algo tangible, no crea ni animales, ni personas, ni estrellas, ni astros, ni oxígeno. Ya se había concluido. Pero es interesante que el séptimo finaliza y haciendo ¿qué? ¿Qué hace Dios para finalizar? Y reposó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Entonces, estos son los orígenes del cielo y de la tierra que fueron creados. En definitiva, Dios también crea algo el día sábado. ¿Sí? Crea un espacio de tiempo apartado y santificado, entendamos bien. La palabra santificado es destinado para actividades, ¿sí? Divinas, ¿sí? Espirituales. Entonces, Dios en sí crea una institución ese día, ¿sí? Que es un espacio de tiempo de encuentro entre la humanidad y el hombre de forma especial, ¿sí? Y por eso digo, un encuentro entre la divinidad y la humanidad, porque toda la humanidad, a partir de aquel momento, de ese espacio de tiempo que fue creado, se iba a reunir toda la humanidad de ahí para siempre. ¿Qué día? El sábado.
¿Sí? Interesante. Vamos a leer otro texto, Éxodo. Vamos a Éxodo. Tiene así en la pantalla Éxodo 29 al 11. Dice así, Éxodo 29 al 11, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo y lo santificó. Interesante, ¿verdad? Aquí el Señor reitera lo que hizo en la creación. ¿Por qué lo reitera? Porque en el correr de la historia, recuerden que aquí el pueblo estaba siendo sacado, ¿sí? Retirado de la esclavitud, y ellos todavía tenían muchas confusiones entre lo que habían durante tanto tiempo absorbido de los egipcios y lo que ellos habían querido mantener todavía. De hecho, recuerdan que cuando son retirados de Egipto, la última plaga es la muerte de los primogénitos, y para librarse de la muerte de los primogénitos, ¿qué había que hacer? Pintar con sangre el dintel de la puerta. Saben que para nosotros quizás no es tan relevante que se pintara el dintel, sino que se utilizara la sangre. Para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nosotros es muy relevante la muerte de Cristo y su sangre intercesora. Pero para ellos no solamente fue relevante la sangre, sino fue muy relevante que esa sangre fuera colocada en el dintel de la puerta de una casa. ¿Sí? Porque en el dintel de las puertas, primera cosa, los dinteles es la parte más fuerte de la casa. Segunda cosa, para los egipcios todo ingreso, ¿sí? Es muy importante su concepción, porque es una puerta, es cambio de un estado. De hecho, era tan importante que los egipcios, y muchos hebreos también, se colgaban de las dinteles de la puerta aquellos plaquetas, grabaciones o lo que fuera de dioses egipcios que iban a proteger mi casa. Yo elegía al dios que quería que me protegiera y ¿dónde lo colocaba? En la puerta, en el dintel. Entonces, si alguno por acaso había absorbido alguna de aquellas creencias, a partir de aquel momento quedó tapado ¿con qué? Con la sangre. Entonces era muy relevante, no solo para los egipcios ver la sangre allí, sino para los hebreos también tapar cualquier creencia. Y ahora quien protegía mi casa no eran los dioses egipcios, sino quien protegía mi casa era la sangre del cordero pascual, que a partir de aquella época, porque se instauró allí, iba a simbolizar el Redentor. Interesantísimo. Entonces, todo ese bagaje, Dios lo fue sacando, todo ese bagaje de confusión que ellos tenían, Dios lo fue sacando con diversas cosas y retornando a los principios que ellos tenían antes del cautiverio. Por eso surgen los 10 mandamientos, para recordar principios que ya existían y que se habían ido diluyendo en esa cantidad de años que ellos estuvieron sirviendo a Egipto. Entonces reaparece el sábado escrito, no porque no existiera más, muchos de ellos guardaban el sábado, claro, pero ahora aparece como algo establecido formalmente en una ley. Y entonces a partir de allí reafirma Dios el sábado para siempre, no para los hebreos, sino reafirma el sábado para la humanidad. Porque la idea era que el pueblo de Israel conquistara espiritualmente el mundo. Y que conquistara, era una actividad misionera, no como la que nosotros tenemos hoy, que del pueblo de Dios salimos a predicarla al mundo, sino el pueblo de Dios tenía que ser tan atractivo que quisieran sumarse. ¿Sí? Y entonces tenía que reafirmar eso. Vamos ahora a Colosenses. Colosenses 3:16.
Perdón, 2:16. 2:16. 2:16. Colosenses 2:16 dice lo siguiente. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Es interesante este texto, porque aparentemente entonces allí la comida, los sábados, la bebida, no tiene nada que ver. No hay discusión, nadie se puede... Sin embargo, en Mateo 5:17, Jesús había dicho, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido para abolirla, sino para cumplirla. Entonces, si Jesús no abolió la ley y Pablo está diciendo, no se juzguen por comida, bebida, lunas nuevas, sábados o fiestas, algo hay que entender. Porque no puede ser que un solo pasaje invalide todo lo que una Biblia afirma. Entonces hay algo que no está coordinando. Dos opciones. O la Biblia se contradice o nosotros no entendemos el contexto de lo que se está hablando. ¿Entiende? Porque toda la Biblia afirma, como lo vimos, ¿sí? En el Nuevo Testamento Jesús dice la ley continúa. En el Antiguo Testamento la ley es mostrada y reafirmada. Entonces, no puede ser que toda la Biblia diga algo y un pasaje o se contradice o no entendemos el pasaje. Vamos a optar por la segunda, ¿sí o no? Entonces vamos a investigar qué pasaba en aquel contexto. Muy bien, en Colosenses tenemos allí una batalla cultural entre dos nuevos pueblos cristianos. Tenemos los cristianos judaizados, o sea, los judaizados cristianos, o sea, los judíos que se tornaron al cristianismo, dejando su religión judía, ¿sí? Transformándose en cristianos. ¿Por qué dejando? Porque había muchas cosas que ya no hacían parte de la religión cristiana. Entonces, seguían siendo judíos por nación, como yo puedo ser uruguayo, algunos venezolanos, seguimos siendo por nacionalidad, pero ya no eran religiosamente judíos, eran cristianos. Y los griegos les pasaba lo mismo. Los griegos dejaron de ser griegos por religión y simplemente eran griegos por nacionalidad, pero ahora pasaron a ser cristianos. Y en Colosenses había esta batalla, esta guerra por costumbres previas a la religión nueva que estaban adquiriendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? Los griegos acusaban a los judíos cristianos de borrachos y los judíos cristianos acusaban a los griegos de comilones, por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿sí? ¿Recuerdan aquel texto que dice no mires el vino cuando rojea? ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Porque el vino no se tomaba puro, era de mala reputación tomar el vino puro. El vino no se veía rojo porque se diluía, los judíos, de cada tres partes de agua, una de vino. Entonces se potabilizaba el agua con el vino. ¿Sí? Entonces el vino no estaba rojo, no estaba puro, era simplemente diluido para potabilizar el agua. Pero los griegos lo hacían de cada 6 partes, una de vino. Entonces, ¿qué le decían los griegos a los judíos? A ustedes les gusta. ¿No? En mi país se dice inclinar el codo, ¿no? Porque lo diluyen poquito para que se sienta más. Pero ¿qué sucedía? Los judíos, tornados al cristianismo, no compraban carne que hubiera sido utilizada para el sacrificio de los ídolos. Y no estamos hablando de carnes impuras. Los dos comían carnes puras, según la Biblia. Lo único que los griegos mientras sea carne pura de cualquier carnicería, ¿sí? Si lo tradujéramos hoy en día. Sin embargo, el judío cristiano no solamente tiene que ser carne pura, ¿sí? Sino además debía de ser de procedencia pura. Entonces lo acusaban a los otros de comer cualquier tipo de carne. Se entiende que era una rivalidad no por los principios bíblicos, sino por el desenvolvimiento de esos principios. O sea, ninguno de los dos estaba dispuesto a tomar bebida alcohólica para emborracharse, porque eso estaba mal visto bíblicamente. La usaban para potabilizar, solo que uno la diluía más y otro menos. Ninguno estaba dispuesto a comer cualquier carne, todos comían ciertas carnes, pero el problema era la procedencia. ¿Y qué pasaba con la siguiente parte de este texto? ¿Sí? Que dice que nadie os
os critiquen asuntos de comida o bebida. Esa ya la explicamos. En cuanto a fiestas, lunas nuevas o sábado. La palabra sábado allí es sabatón, que no necesariamente es utilizada para sábado como reposo, sino como día feriado. Y lo que da es una secuencia de festividades culturales que ellos lo entendían bien. A nosotros hoy, tantos años después, y en otro idioma nos parece que está hablando la misma cosa. Pero lo que está hablando allí es de fiestas, ¿sí? Fiestas anuales, lunas nuevas, fiestas mensuales, ¿sí? O feriados. Así se debería traducir en este caso la palabra sabatón, que es lo que se coloca en griego. No está hablando del día de reposo, sino de los días de reposo del trabajo habituales. ¿Sí? Por ejemplo, me quiero tomar mi cumpleaños como un feriado. ¿Sí? ¿Qué sucedía? Muchos de estos feriados y muchas de estas fiestas en la época eran por razones y convicciones religiosas. Como por ejemplo hoy. El día en el calendario usted ve que hay días de que se libra por un santo o por lo que sea. ¿Sí? Entonces, es un feriado. Entonces, ¿qué sucedía? Los judíos le pedían a los griegos que guardaran sus festividades religiosas. O sea, que hicieran reposo como harían un sábado, pero en un día cualquiera de la semana porque cayó una fiesta determinada. ¿Se entiende? Tanto las fiestas mensuales, que son las de lunas nuevas, y las otras fiestas, los feriados y las fiestas anuales. ¿Sí? Y entonces había una discusión. No, eso no lo guardo más. No, si eso lo guardo. No, No. ¿Qué dice Pablo? No discutan por eso. Mientras no vaya en contra de la Biblia, no discutan por eso. Porque estaban discutiendo por tradiciones que no hacían la diferencia en la vida espiritual de ambos pueblos que ahora adoptaban una nueva religión. ¿Se entiende? No era ni para perdición ni para salvación aquel feriado. Simplemente era una discusión regional entre dos pueblos que eran cristianos ahora. ¿Qué le dice Pablo? Están perdiendo el tiempo. Ahora, ¿lo estaba diciendo por el sábado? No. En el contexto cultural, o sea que este pasaje no contradice al resto de la Biblia. Simplemente ordena un problema. Entonces, ¿el sábado sigue vigente como tal? Sí. Y este pasaje no es excusa para invalidarlo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ahora, sabiendo que el sábado no es invalidado, ¿cómo lo guardamos? Ya lo leímos, Éxodo 29 al 11. Primero, que nuestras actividades realizadas el sábado no sean de trabajo remunerado, ¿sí? Y no solamente las nuestras, sino en aquellas que impactamos a otros. ¿Se entiende? Por ejemplo, si fuera por alguno de nosotros, el del supermercado, ¿tendría que estar en el supermercado o podría estar en la iglesia? Podría estar en la iglesia. Pero igual él va a estar ahí, entonces voy a ir a comprar. Si fuera por mí, él podría librar, porque yo no voy a ir a comprar. Porque ¿qué dice allí? Ni tú, ni tu hijo, ni tu extranjero que está dentro de tu casa, ni tu criado. Y en cierta medida, aunque yo no tengo tanto dinero como para tener un criado o una criada o un mayordomo, lo que sea, pero si tengo personas allá afuera trabajando para que me abastezcan a mí de servicios, en cierta medida los transformo en mis criados porque estoy comprando un servicio. Entonces lo que está diciendo allí cuando dice ni tus criados ni tus siervos es, si lo pasáramos eso hoy en día, no vamos a comprar ni a hacer trabajar a nadie que nos esté sirviendo. Si fuera por nosotros, cualquier persona ese día puede estar en la iglesia. Porque yo no estoy demandando sus servicios, ni nadie está demandando mis servicios, entonces puedo estar en la iglesia. Eso es lo que dice el mandamiento. ¿Sí? Vamos otro poquito a otro texto. Marcos 2:27.
También dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Aquí viene otro principio del sábado. Uno no guarda el sábado para ganarse la salvación. Uno, porque es salvo, guarda el sábado. ¿Se entiende la diferencia, no? O sea, el sábado no es un mérito que tenemos o que hacemos para ganar algo, sino que es un regalo para aquellos que ya lo ganaron todo. Esa es la gran diferencia. Yo no guardo el sábado para ser salvo, porque yo ya soy salvo, guardo el sábado. Esa es la diferencia. Porque la salvación no es por obras. Si no estoy guardando el sábado, estoy perdido. No estamos hablando de perdición o salvación por el sábado. Lo que sí estoy perdiendo es la bendición propia del sábado para mí. Pero la salvación y la perdición del cielo son influenciadas por el cumplimiento de la ley, pero no dependen del cumplimiento de ellas al 100%. ¿Se entiende? ¿O me explico? Porque la salvación depende ¿de qué? De la fe y la gracia. Una fe y gracia que naturalmente van a obrar. Naturalmente van a obrar. Y van a obrar de forma, en algunas personas más paulatina, en otras personas más rápida. Por eso se llama la conversión por la fe y la gracia. Voy a pedir 2 voluntarios. ¿Sí? 2 voluntarios. Tranquilo que no le voy a hacer preguntas y nada. Solo tienen que pararse y caminar conmigo. Ahí tengo uno. ¿Alguien más? Tan vergonzoso, no quieren salir en la cámara. ¿Eh? José, genial. Vengan los 2 aquí. Miren, se animó a venir los 2 más lindos. ¿Sí? Porque... ¿sí? Muy bien. Muy bien. Si nosotros fuéramos un ejército, ¿sí? Entonces estamos formados en fila, vamos a ponernos tipo ejército. No tengo mucha práctica en esto. Y entonces nos dicen conversión izquierda, mar, ¿no? José sería nuestro eje para la conversión. Y nosotros comenzamos a hacer una conversión. Vení conmigo, acompáñame. Llegamos aquí y el capitán de pelotón nos va a decir de frente, mar. Y ahí comenzamos a caminar todos juntos. ¿Ah? Alto. Conversión, derecha, mar. Y ahí ellos comienzan a girar. Alto. Ahora sí, de frente. No, mentira. Muchas gracias. Los saludamos muy bien. ¿Se entiende de dónde nace la palabra conversión? Es un cambio de dirección. Pero es interesante que entendido en la formación de una conversión, hay personas que están en el eje y por ahí, por la situación de la vida, para convertirse, con poquitos pasos cambiaron de dirección de vida. Pero los que están del otro lado, ¿cuántos pasos tuve que dar yo? Un montón, y demoré más que yo. De hecho, lo hice demorar a él por culpa mía, porque yo estaba más lejos y él me estaba acompañando en mi conversión, aunque con 2 pasos él ya lo logró. Y eso es conversión. Cuando nosotros nos encontramos con la fe en Jesucristo y su gracia, nos vamos convirtiendo. Y esa conversión se va dando paulatinamente, algunos más rápido, otros más lento, unos precisan más esfuerzo, otros. Lo importante es cómo, lo que Dios va a ir evaluando. Es que la conversión no pare. No pare. ¿Sí? Entonces en mi vida, lo que va reflejando que yo entendí la salvación es que voy, ¿cómo? Convirtiéndome. Y en algún momento de esa conversión me encuentro con esta verdad, con la verdad del sábado. Y entonces ahí Dios me dice, mira, esto es un regalo para ti, acéptalo, conviértete a esto y vas a tener mayores bendiciones. Bueno, ese día que nos encontramos con esto llegó, hoy lo estamos contando. ¿Cuánto va a demorar la conversión para esto? No lo sé. Lo importante es estar preocupados por esto. Y Éxodo nos dice eso. Uno de los principios es empezar por la manifestación laboral. Segundo principio es entender que es un regalo de Dios, no una obligación con Dios. Y es un regalo divino para aquellos que se van convirtiendo. No lo desaprovechemos. Siguiente, Levíticos 23, 32.
Solo para recordar un principio que ya lo vimos en la creación del sábado. 23:32. Dice así: día de descanso será para vosotros, ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde, y de tarde en tarde guardaréis vuestro descanso. Aquí no está hablando necesariamente del sábado como día de reposo, pero sí está recordando a los hebreos una ley que estaba desde el principio. Porque en el principio de la creación del sábado, ¿de cuándo a cuándo se guardaba el sábado? De tarde a tarde. Entonces, yo no me afirmo en este texto para decir que el sábado se guarda de tarde a tarde. Yo me afirmo en la creación del mundo y en la creación del sábado para decir que el sábado se guarda de tarde a tarde. Simplemente lo que sucede con este texto es que reafirma lo que ya está estipulado en la creación. Lo mismo que la ley, el cuarto mandamiento reafirma lo que ya está dado en la creación. ¿Sí? Es una reafirmación. Así que el sábado lo guardamos de tarde en tarde. El sábado no trabajamos por cosas materiales, trabajamos por cosas espirituales o el bien de nuestros seres queridos y que nos rodean. ¿Sí? Por eso dice, y si se te cae una oveja, ¿no da ese ejemplo? ¿Sí? Es interesante que no pone, miren el valor que Dios le da a la vida. Dios no pone un ser humano, y si se te cae tu pariente, como podría haber hecho con la parábola del buen samaritano, que pone un ser humano, pone una oveja. Si se te cae una oveja, que ni siquiera es un ser humano, que es un ser viviente en sábado, ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿qué es lo que está en juego en ese momento? La lana, la productividad de la carne de la oveja, ¿qué es lo que está en juego? La vida del cordero. Entonces, si la vida está en riesgo en el sábado, ¿sí? No escatimo esfuerzos para que esa vida siga existiendo. Entonces, ese es otro principio también del sábado. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Todo muy bonito, todo muy lindo, pero ¿por qué todo el concepto ahora del sábado es tan importante en nuestros días hoy? Y ahí nos vamos, hay muchos textos, después ustedes los pueden leer todos en casa, pero no vamos a ir solo a Apocalipsis 13 y 14. Vamos a leer esos dos textos. Apocalipsis capítulo 13 y también el capítulo 14 los vamos a utilizar. Vamos a empezar por el 14, ¿sí? 14, verso 12. Vamos a leer un poquito desde antes del verso 12. Apocalipsis 14, verso 7, dice, decía a gran voz, 14:7, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, invoca la característica creadora de Dios. ¿Sí? Nos hace recordar la creación. El siguiente texto dice, otro ángel siguió, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Recuerden esta palabra, ¿sí? Porque la vamos a ver un poquito después. Verso 9, y el tercer ángel siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, aparece otra palabra relevante, la marca, ¿sí? No de Dios, sino la marca de la bestia. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Señor. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, el texto nos viene presentando una imagen que por el contexto histórico, ¿sí?, es el final de los tiempos. Es el final de los tiempos. ¿Quién cree que nosotros estamos en el final de la historia de la humanidad? Amén. Entonces, si esto para el final de los tiempos, este mensaje, ¿para cuándo es? Para hoy. ¿Sí? No voy a entrar a sustentar por qué estamos en el final de los tiempos, pero si ya lo creemos, este mensaje es para nosotros. El mensaje de los tres ángeles es para nosotros. ¿Y cuál es este mensaje? Que ha caído la Babilonia.
la cual hizo beber del furor de su fornicación. Y a su vez, que beber de ese furor, de esa fornicación, nos hace acreedores de la marca de Satanás en la frente y en la mano. Entendamos un poquito, estos son símbolos, ¿sí? Estos son símbolos que se van dando. Pero por un lado tenemos la marca de Satanás, que ahora vamos a ver cuál es, y por contraparte tenemos la señal de Dios, que distingue un pueblo del otro. En este texto no nos dice cuál es la marca de Satanás. Simplemente nos dice que el que la lleva es identificado como de Satanás. Pero sí nos dice cuál es la marca, o la señal más que marca, la señal de los que no están en ese bando. ¿Cuál es la señal? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Se entiende por qué es tan relevante los mandamientos y en definitiva el sábado? Porque este conjunto de comportamientos reflejan a quién le pertenezco o a quién amo, porque en definitiva es un reflejo de a quién amo. No dice el texto, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque guardar los mandamientos es una demostración de amor. O sea, lo que hago, si uno dice que ama a la esposa, pero los vecinos y todos nos ven pegarle a la esposa, hacer pasar hambre a la esposa y un montón de cosas con la esposa, por más que yo salga diciendo que amo a la esposa, mi comportamiento dice que no la amo. Ahora, si el mundo me ve que estoy esforzado, que aunque soy imperfecto, intento y hago todo lo que está a mi alcance, entonces dice, no, esta persona es cristiana. Hay algo distinto. No, pero, bueno, no es perfecto. Pero se le nota que hay algo distinto. ¿Por qué? Porque con su mano, con las obras de su mano y con el pensamiento, refleja algo distinto. Refleja algo distinto. Y eso es lo que distingue para el mundo, lo que distinguirá para el mundo lo que es un pueblo y lo que es otro. Vamos a leer Apocalipsis 13. Voy a leer solo un poquito antes para el contexto. Verso 14. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no lo adore. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense qué interesante. Esta guerra espiritual va a llevar a un punto que el que no es de un lado será limitado para su desarrollo social, dice aquí. Lo resume en comprar y vender, pero lo limitará para donde ese momento todavía no ha llegado. Es interesante, o sea, que todavía si estamos en la conversión, para algunas cosas todavía hay tiempo. Pero lo interesante es que esto puede pasar en cualquier momento. Entonces, si está en mi mano apurar la conversión, adelante. Porque Dios quiere que ya haya terminado ese proceso. Pero es interesante que, y algo saben que me demuestra que los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. O lo que voy a decir ahora no está en la Biblia. El ejemplo que voy a tomar no es bíblico, no es que fue anunciado, fue porque he visto muchos videos, muchas cosas, ¿sí? Que en tal capítulo está anunciada la pandemia del 2020 y 2021. No estoy diciendo nada de eso. Pero sí que la pandemia me mostró algo a mí Matías. ¿Saben qué me mostró?
que si algo tiene que acontecer, no precisa de mucho tiempo para que todo el mundo sea anexado a algo. Yo estaba como director de un colegio, con internado y todo, cerrando el año, porque donde yo estaba se cierra en diciembre, cerrando el año, y estábamos escuchando en diciembre las noticias que en China, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, nos fuimos todos de vacaciones, cerramos el colegio, quedó la gente de guardia, ya fines de enero ya volvimos para planificar el inicio de las clases que empiezan a fines de febrero y ya tuvimos que evaluar si acontecía algo. 16 de marzo empezaban las clases, 15 de marzo anuncio a la población estudiantil que no vinieran al internado porque el colegio no podía abrir las puertas. Algo que escuché en las noticias, en un mes y medio tuve que ponerme a analizar de cómo hacer. Y en menos de un mes me alcanzó. ¿Saben lo que me muestra esto? Que en el mundo en el cual vivimos hoy, si tuviera que acontecer algo necesario como lo que dice acá, o sea, una privación de libertades por creencias, ¿en cuánto tiempo podría pasar? Rápido. Y usted me dice, bueno, pero miren, en mi país si uno no tenía la tarjeta sanitaria no entraba a un local para comprar y vender. Y para tener la tarjeta sanitaria tenía que vacunarse. No estoy diciendo que estos conceptos de vacuna, tarjeta sanitaria, todo eso está en la Biblia. No, no, no. Simplemente lo estoy usando como un hecho histórico para ilustrar otro hecho histórico que va a acontecer y que está pronosticado, ese sí está pronosticado por la Biblia. Que es que por un concepto, porque vacunarse o no vacunarse, lo erradicaba un concepto. Y por ese concepto que tú tenías, si te vacunabas o no, podías comprar o no podías comprar, porque no podía entrar en los negocios. Entonces, si eso aconteció por simplemente una vacuna, no es que estoy disminuyendo el impacto de la vacuna, lo que estoy disminuyendo es que lo que estoy hablando aquí, comparación a la convicción de una vacuna o no, no tiene nada que ver. Pues estoy hablando de concepto de salvación contra un concepto sanitario. Esto es mucho más importante. Entonces, si por un concepto mucho más importante, como obedecer a Dios o no obedecer a Dios, ¿ustedes creen que no podría pasar? Che, ya la historia me demuestra que ya hay evidencias de que el mundo puede tomar decisiones simplemente por conceptos y privar libertades por estos conceptos. ¿Sí? Entonces, de los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la marca de la diestra va a haber un concepto y este concepto, ¿sí?, va a limitar a la minoría que va a ser los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué le va a pasar a esta minoría? No podrán comprar ni vender. ¿Sí? Entonces, ¿ahora nos preocuparemos por esto? ¿Dios alguna vez abandonó a aquellos que le son fieles? De ninguna manera. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la marca ahora de la contraparte? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y hay muchas teorías sobre este número, hablando de que este número está en ciertos gorros, en ciertas túnicas, en ciertos nombres. Pero si tomamos el ejemplo bíblico, ¿sí?, donde la Biblia se interpreta a sí misma, el número 7 es perfección. Y Satanás quiere ser perfecto. ¿Sí? Entonces, como él no es perfecto y no puede compartir perfección, lo que puede dar es una perfección a medias. O sea, imperfección, intento. Entonces, el número 666 es una repetición de un número que quiere llegar a ser 7, pero simplemente no lo es. 6,6 es 7. Es casi 7. Y por más que lo quieramos redondear, si yo tengo que pagar un boleto y me cobran 7 y yo voy con 6,6, no me venden el boleto. Bueno, en algunos lugares sí, capaz. ¿Sí? Por más que Satanás se quiera parecer y que
que convenza a su pueblo de que pueden parecerse, 6, 6, 6 no es 7. Entonces será una apariencia, un discurso, un actuar, pero no será lo que tiene que ser, que es 7. Por eso seremos distinguidos por guardar los mandamientos, y dentro de los mandamientos tendrá relevancia, no es que será la única parte de este sello, pero que tendrá relevancia lo que aquello que representa la perfección de Dios, que es su creación, que fue cuando fue creada y que fue cuando fue santificada, que es el día sábado. ¿Se entiende por qué es relevante para el cierre de todos los acontecimientos de la humanidad el concepto del sábado? Porque será un reflejo, ¿sí?, de las convicciones, ¿sí?, de aquellos que están aguardando la bendita esperanza. Interesante. Por eso es relevante este concepto de los mandamientos en su plenitud y la contraposición del sábado con la marca de la bestia en el tiempo del fin. Y si todos estamos convencidos que ese tiempo lo estamos comenzando a vivir, quiere decir entonces que es muy relevante estos conceptos para nosotros hoy. Vamos entonces a la última diapositiva y a los últimos dos textos. Ezequiel 20:20. Ezequiel 20:20 dice lo siguiente: santificad mis sábados. ¿Y qué dice? Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y ahí queda más que claro. En definitiva, los mandamientos son la señal y el sello dentro de esos mandamientos es el sábado. Entonces te invito a que puedas seguir esforzándote, a que puedas seguir adelante en tu obediencia a Dios. Porque esa obediencia nos va puliendo, nos va capacitando, nos va haciendo más semejantes a aquel y nos va preparando para que cuando sí ya no haya más tiempo, estemos listos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No sacrifiques cosas eternas por cosas que tienen fecha de caducidad. Que el cielo pueda identificar: este es mío. Porque ¿saben lo que acontecerá? Isaías 66. ...22 y 23 dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestros nombres. Aquí está hablando de la tierra nueva. Es un texto escatológico para el tiempo futuro. No está hablando de la tierra para aquel momento, aunque también era una promesa presente. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Este regalo del sábado es un regalo eterno, no caduca, porque fue un regalo que fue dado ¿dónde? En la perfección de la creación.
cuando aún no había pecado. Y el mundo será restaurado a aquello. Y si es restaurado aquello, entonces la composición de la semana de la perfección volverá a ser la misma en la eternidad. Entonces, si el sábado existía para los perfectos, el sábado existirá para nosotros que seremos perfectos. Si el sábado existía antes del pecado, el sábado continuará después del pecado. O sea que es interesante que el sábado es una bendición que heredamos de la perfección. De las pocas cosas que nos quedaron desde la perfección, una de ellas es el sábado. ¡Ay, eso es fantástico! Claro, no nos quedó un cuerpo esbelto, bonito, grandote. No nos quedó la ausencia de dolor. No, hay muchas cosas que no nos quedaron. Pero si algo nos quedó, una de esas cosas es el sábado. Entonces, el país que tú vayas, donde tú vayas, busca cuál es el séptimo y cuál se llama reposo. Porque las dos características para encontrar el sábado dentro del calendario no es solamente que esté en el número 7, sino que además se llame reposo. Son dos características, porque yo puedo cambiar el sábado, el que se llama sábado, para el sexto y poner otro en el séptimo. Pero no alcanza con que un día tenga el número 7, sino tiene que tener también el nombre reposo. ¿Cuál de los 7 días de la semana se llama reposo? Sábado, porque sábado significa reposo. Los otros tienen nombre de otras cosas. Entonces, en cuanto encontremos un día que se llama reposo y lo pongamos en el número 7, seguiremos disfrutando de esa herencia de perfección que heredamos de Adán y Eva, que el Señor les había regalado a ellos. Y la disfrutaremos desde ahora y para siempre. Amén. Esfuérzate y sé valiente, conquista esto con tus pies. Písalo con la convicción, ¿sí?, de las promesas eternas. No te desanimes, sigue intentando. No para ganar nada, sino porque ya lo ganaste todo. Sigue intentando. No es para desanimarte, es para alentarte a que sigas adelante. Tú puedes. Juntos podemos. Y juntos estaremos de sábado en sábado por la eternidad adorando a nuestro Señor. ¿Eh? Vamos a orar así como estamos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú lo diste todo para que nosotros podamos disfrutar de las cosas eternas. Danos la fuerza de carácter, la fuerza de convicción para poder, Señor, disfrutar aquello que nos regalaste y que nadie nos arrebate el derecho de las cosas eternas. Satanás intenta, Señor, quitarnos los regalos que tú nos has dado, pero que con tus fuerzas podamos sobreponernos para disfrutar un poquito más del cielo, aunque aún no hayamos llegado allá. Abre las puertas que sean necesarias y las oportunidades para que nuestros deseos sean realidad. Danos la fuerza para inclinarnos en oración sincera y pedir tus milagros, Señor. Y que un día, en breve, pronto, aunque el mundo nos persiga y nos batalle, podamos, Señor, estar firmes para ver a Jesucristo volver en las nubes. Nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén.